Amén. Muy bien, hermano. ¿Cómo anda con la palabra? ¿Bien? Algunos dicen, me identifico con la palabra. Sí, la palabra me descubrió. Bueno, está identificado, lo descubrió, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Todos la palabra nos viene descubriendo hace rato, vivimos descubriéndonos. El punto es qué hacemos. Amén. Muy bien, hoy para hacerlo livianito, para que descanse un poco, un día domingo, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer un texto conocidísimo. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo leemos una vez más? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Se acuerda aquel texto que leíamos? Creo que era Lamentaciones. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. La obediencia a los padres es el yugo. El yugo es el trabajo, el servicio que tiene un hijo. Todo hijo tiene un trabajo y es obedecer a los padres. Yo creo que si hay algo que nos ha faltado a nosotros, ha sido obediencia a los padres. Cuando estoy hablando de obediencia a los padres, estoy hablando de esa obediencia de corazón, esa obediencia donde uno reconoce la autoridad del padre y de la madre. Lógicamente siempre vemos que, hay deficiencia en el carácter del padre, hay anomalías, hay situaciones, hay que uno empieza a descartar, no, mi papá, y él es el común denominador de los jóvenes hoy. Mi papá no me entiende, mi papá es de otra época, mi papá... ¿Qué otro argumento tienen los jóvenes? A ver, es antiguo, alguno más antiguo que otro. Y los padres, por otro lado, hay que estar, como dice evolucionando, hay que estar al nivel de los chicos, de la moda, actualizado, en la misma onda. Claro, hay todo un desfasaje, toda una situación que altera el carácter del hombre, el carácter de la mujer. Pero, hermanos, no vamos a ir a las alteraciones, vamos a ir a la fuente, porque mayormente siempre estribamos en el carácter del padre o de la madre, o lo que no nos dieron nuestros padres, o lo que nos dieron en demasía, o pensamos en los pecados de nuestros padres, en la herencia, porque hemos hablado de la herencia sencillamente para mostrar que hay una tendencia fuerte en nosotros que la hemos heredado. Pero eso no anula la promesa de Dios, porque algunos se agarran de ahí, porque mi papá, porque mi mamá es así, porque yo heredé y tengo que luchar con la herencia, porque mi papá no me enseñó, porque mi mamá, porque yo no tuve la imagen paterna, no tuve la imagen materna. Todo eso condiciona nuestras vidas, pero no es un argumento, no es un justificativo para seguir al Señor. Y yo veo que hoy cada enseñanza que hemos dado, muchos de nosotros la tomamos como justificativo. Hablamos de Jezabel y vos sos una Jezabel. Y ahí uno puede ver la niñez y lo diabólica que es nuestra mente, porque no es la enseñanza para que acusemos al otro,
sino para que discernamos en el reino espiritual con quiénes estamos batallando en los aires. Pero no es para tratar a nuestra esposa de Jezabel y a nuestro esposo de una casa, o que sí, vos no me enseñaste nada, porque mi padre, vos no me diste una buena herencia, no. Y juzgamos. ¿Por qué? Porque es un argumento diabólico. Y ahí podemos ver cuando un hombre se saca, un hombre, una mujer, se justifica su pecado con las debilidades de otro, podemos ver la mente diabólica que hay en esa persona. Una mente diabólica. ¿Por qué? Porque realmente se está defendiendo, cubriendo su pecado o alimentando su pecado por los errores del otro o por alguna verdad que escuchó en las reuniones. Es cierto, hay maldiciones, hay herencia, hay brujería. Vamos a suponer, ¿sabe que los brujos hay, no es cierto? Uno como dice, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Sí, hay brujos, hay brujos. Pero que haya un brujo en la cuadra, un brujo de alto rango, no significa que yo no voy a poder vivir. Ay no, yo siento ruido en casa, tengo miedo por el brujo que está al lado, porque tira maldiciones, porque me tiraron cosas en la puerta. Ay, yo no puedo prosperar porque el brujo... Y a veces hablamos del poder del diablo, hablamos de cómo trabaja el diablo, pero no es para que nosotros veamos nuestras debilidades y le echemos la culpa al brujo, porque el brujo no tiene nada que ver con nuestras debilidades. Lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer ¿qué? La palabra. Dios nos llamó a obedecer la palabra. Cuando Saúl desobedeció la palabra, ¿qué le dijo Samuel? Locamente has hecho, te volviste loco. Jesús lo dice más diplomáticamente. No oíste la palabra, tu casa se destruirá. Tu casa se desmoronará. Tus hijos van a perecer. Se destruirá la casa. El que oye mi palabra y no la pone por obra, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, lluvia, río, y la casa se cayó y fue grande su ruina. Está hablando de su familia, de su salud, va a caer, pero no es por culpa de Dios. ¿Es por culpa de quién? Por culpa de que edificamos la casa sobre la arena, no obedecimos la palabra, y si usted no obedece la palabra, yo no obedezco la palabra, va a ser grande la ruina. Y algunos de nosotros todavía seguimos echándole la culpa la tiene aquel, la tiene aquel, la tiene aquel. No, la culpa la tengo yo. No es ni la herencia, ni la maldición, ni el brujo, ni nada, soy yo. Lógico que aquello influencia, aquello si me descuido me va a tratar de influenciar, aquello de alguna manera va a trabajar para hacerme caer. El diablo siempre está como león rugiente buscando a quién devorar. Pero no puede devorar si yo estoy alerta. Pero si yo me expongo al enemigo, es lógico. Por eso cuando leemos esto y vamos a meditar este texto, vamos a descubrir algunas cosas interesantes. Dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hermano, no hay nada que agregar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. ¿Qué quiere decir esto es justo? ¿Esto es bueno? ¿Es correcto? ¿Esto es lo que se debe hacer? ¿Qué más? Ni más ni menos. Esta es la voluntad de Dios. Esto es tu trabajo. Esto no te pido otra cosa que hagas, sino que obedezcas. Ese es el trabajo de todo hijo. Ese es el yugo que Dios ha puesto a todo hijo. ¿Sabe lo que significa el yugo? Significa que es la carga que un hijo tiene que llevar, sí o sí. Obediencia a los padres. No importa si el papá es rezongón, no importa si el papá es de mal carácter, no importa si el papá entiende o no entiende, no importa si el papá es comunicativo o no es comunicativo, no importa si mi papá es de otra época o de esta época, no importa si mi papá me entiende o no me entiende, si me habla o no me habla, porque algunos dicen, soy así porque mi papá no me habla.
Soy así porque mi papá me pegó mucho. Soy así porque mi papá no me pegó nada. No, hermano. Somos así porque somos rebeldes. Escúchenme bien los chicos, los jóvenes y aún nosotros los padres. El trabajo de un hijo es obedecer. Es obedecer. Mientras sea hijo, tiene que obedecer. Pero hoy los padres somos muy de onda, muy permisivos. No, la nena tiene que salir porque es jovencita, tiene que usar esas tanguitas porque es jovencita, tiene que mostrar esas nalguitas que tiene, tiene que mostrarla, tiene que mostrar ese ombliguito que tiene. Usted dice, hermano, pero esa es la mente de los padres hoy. Esa es la mente de los padres hoy. Pero los hijos tienen que aprender a obedecer lo que papá ordena. Y eso tiene que ser desde el primer día que nace. Tiene que obedecer. Es el trabajo. Hijos, obedeced. Los chicos tienen que tener una delicia por obedecer. Tienen que saber que la obediencia es parte de su vida. Es parte de su trabajo, parte de su servicio. Obedecer. Tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es justo, hermano. Porque si no obedece es injusto. Y yo debo enseñarle justicia. Tiene que obedecer. Señor nos ayude. Tiene que obedecer. Jóvenes, nosotros tenemos que obedecer. Y hermano, una de las cosas que a nosotros nos faltó como hombres fue la obediencia a nuestros padres. Porque hemos estribado en su carácter. Hemos estribado en qué carácter malo, hemos estribado en sus vicios. Porque él es borracho, porque mi papá no conoce al Señor, porque mi papá... Y hemos estribado, los creyentes hemos estribado en las debilidades de nuestros padres. Pero Dios no nos manda a mirar las debilidades de nuestros padres. Dios no nos manda a mirar la flojera de nuestros padres. Dios nos manda a mirar su palabra y dice, tenés que honrar a tu padre. Con todos los vicios, con todas las debilidades, con todo lo que tiene, la palabra de papá debe ser una orden. Tenés que honrarlo. Tenés que obedecerlo para que te vaya bien. Y fíjese, y usted dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está hablando de una prosperidad a lo largo de los años. Una prosperidad que te va a llevar no solamente física, una prosperidad material, una prosperidad espiritual. Una persona que obedece a sus padres es una persona que ha honrado a Dios, que ha hecho lo justo y es un hombre de honor, un hombre con dignidad. Un hombre con dignidad. Hay una película de la vida real que me gusta mucho. Algunos, ya la mayoría lo habrá visto, Hombres de Honor. Del primer buzo negro que... algunos piensan un buzo negro, un pullover. Antes no había hombre rana, era un buzo táctico. O sea, el primer buzo táctico de la Marina norteamericana de color negro, o sea que es la historia de él. Pero queda tan marcado el testimonio de ahí del sargento, que su oficial que lo tiene a los altos, están diciéndole en un momento de impotencia porque no lo puede doblegar, le dice, ¿qué te dijo tu padre? ¿Qué fue lo que te dijo para que seas así? Lo digo con mis palabras. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te dijo tu padre? Señor, lo que el Padre le enseñó y lo marcó, Él lo honró, sometiéndose a pesar de todo lo contrario, todo aquello que le vino en contra. Lo que dijo su Padre, para Él era un honor cumplirlo. Señor, hermanos, no podemos tolerar a un joven que no respete a su padre.
Yo les digo, hermano, hasta ahora hemos sido muy condescendientes y bueno, tener paciencia. Pero yo digo a esta altura, no podemos soportar, no podemos aguantar, no podemos tener en nuestro medio, no podemos tolerar en nuestro medio un joven que no se sujete a sus padres, que no honre a sus padres, que no obedezca a sus padres, no es digno del reino de los cielos. Porque esa es la base nuestra, la base de nuestra justicia. Y a veces la falta nuestra como hombres, que no hemos tenido autoridad, que no nos ha ido bien en el matrimonio, que no nos ha ido bien en el trabajo, no nos ha ido bien en la vida, nosotros echamos la culpa a un montón de cosas, pero el centro es que no hemos obedecido a nuestros padres. Porque es la marca del honor de un hombre, es la marca de la dignidad de un hombre, la obediencia a su padre y a su madre, la obediencia a ellos. Señor, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude. Puede ser que un ángel del cielo venga a hablarte y decir, tenés que ir a la China. Pero si papá y mamá dicen, no, yo no quiero que vayas a la China, el hijo tendrá que sujetarse y decirle, Señor, si tú quieres que vaya a la China, tú tienes que tocar el corazón de mis padres. Que ellos estén de acuerdo, Señor. Y si Dios te envía a la China, Él es poderoso para mover el corazón. No sé si me explico, pero la obediencia a los padres tiene que ser lo primero. Yo creo que eso nos ha faltado a cada uno de nosotros. Creo que nosotros hemos fallado en la obediencia a nuestros padres. Y algún hijo dirá, si ves, mi papá falló a la obediencia al papá, entonces por eso yo soy desobediente. Pero papá no conocía al Señor. No sé si me explico. No sabía. Ahora usted como joven, ahora yo como persona mayor, ahora sabemos que el Señor dice obedecer, y yo tengo que aprender a obedecer el mandamiento del Señor. Hermano, porque si no obedezco el mandamiento del Señor, volvemos a la expresión que dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. Te quito la autoridad, no vas a poder reinar, no vas a poder gobernar tu hogar. Te has vuelto loco en tu juventud, en tu niñez, ya estás loquito, ya estás loco, sos un desobediente al mandamiento de Dios. Porque no es desobedecer simplemente al Padre. Estoy desobedeciendo al mandamiento de Dios porque Dios incluyó a mi papá dentro del orden divino. Incluyó a mi papá dentro del carácter de Cristo, porque obedecer al papá no es simplemente hacerle caso a un viejo, ¿cómo se diría?, caprichoso. No, obedecer al Padre significa que estoy aceptando la autoridad que Dios me ha dado. Porque no se trata de un hombre mayor que nosotros, fuera de tono, fuera de época, que no nos entiende. No, hermano. Es un orden que estableció Dios, que ese orden es un orden de autoridad, y toda autoridad fue puesta por Dios, y el deber del hijo es someterse a la autoridad paterna, le guste o no le guste. Asimismo, como puso una autoridad en el gobierno, le guste o no le guste, tenemos que sujetarnos. Así como puso una autoridad en la escuela, tengo que sujetarme al profesor, a la maestra, porque si yo no obedezco a la autoridad, estoy desobedeciendo a Dios. Pero el apóstol Pablo usa el ejemplo del padre porque es lo que más los jóvenes se aferran para decir, yo estoy loquito porque mi papá tiene la culpa. Mentira, estás loquito porque sos un desobediente. Estás medio pirucho. ¿Sabes por qué? Porque sos un desobediente. Dios te dice que obedezca y no querés obedecer. Pero no le eches la culpa a tu papá. No le eches la culpa a la mamá. Porque obedecer a la autoridad es lo básico, es lo primero. Es el primer mandamiento con promesa. Un día,
Hubo un joven que se rió de su papá, aunque podemos decir algunas cosas más profundas, más grandes sobre el tema, pero vamos a mirarlo así por encimita nada más, en Génesis capítulo 9. Fíjese que decíamos recién, para que seas de larga, y si no obedecemos, ¿qué sería? Corta vida. Y ahí uno piensa, bueno, cuando tenga 20 años, tira la pata y chao. No, corta vida significa que va a tener una vida mala, que va a comenzar una vida mala. No va a tener ganas de vivir a los 15 años, no va a tener ganas de vivir a los 18 años, no va a tener ganas de vivir, todo le es pesado, todo le sale el mal, y la culpa, nadie me quiere, todos me odian, y el mundo está en contra mío, y el profesor no me quiere. ¿Cómo es que dicen a los profesores? Me tiene entre ojos, no, me tiene bronca, me tiene de punto, me tiene idea. ¿Usted nunca escuchó a los chicos hablar eso? ¿Sabe lo que te está escuchando? A un hijo desobediente. No está honrando a sus padres, porque si honrara a sus padres, honraría a los profesores. Si la maestra lo tiene de punto, es por algo. De manera que los jovencitos, no, yo no voy a la escuela porque el profesor, porque esto, porque el otro. No, está demostrando allí una debilidad en el carácter, que no ha honrado a sus padres. Porque cuando uno honra al padre, es un soldadito que siempre está dispuesto. Y será de corta vida, sería, ¿no? Si desobedece. 15 años, 20 años, y todo mal. Se casa y todo mal. Y uno dice, ¿por qué me va mal en todo? La culpa, ¿quién la tiene? Claro, mi papá que fue al brujo, qué sé yo, al brujo indio, cara pálida, qué sé yo, qué, porque ha ido al gitano, porque fue y empieza, porque mi papá bailaba mucho la comparsita, porque mi papá era amante de la comparsita, y uno dice, ¿qué tiene que ver? No, pero él busca excusa, y uno puede ver la locura que le acorta la vida. Dice capítulo 9, verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto de su tienda, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y terminamos. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Señor, 900. Murió hecho un mocoso. Qué tremendo, ¿no? Pero veamos la historia un poco. ¿Qué pasó? Dice, claro, no estuvo bien que el patriarca o Noé se embriagara. Uno podemos echar, ¿y por qué se emborrachó? No se hubiera emborrachado. Uno puede mirar, ve, ahí ya estamos juzgando al papá. Y no se hubiera embriagado, si no se hubiera embriagado no hubiera padecido esto. La culpa no la tuvo Cam, sino Noé. Y empezamos a argumentar y a buscar, pero cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. ¿Usted sabe que el hijo tendrá que dar cuenta por su pecado? Cuando vaya a la presencia del Señor, ningún hijo o ningún padre va a dar cuenta por el hijo. Sí va a dar cuenta por el ministerio que cumplió, si fue obediente a la palabra o no fue obediente. Cada uno dará cuenta de por sí. Pero el hijo no va a venir adelante de Dios, no, Señor, lo que pasa es que mi papá me dio un mal ejemplo, mi papá esto, mi mamá, y mi papá, yo no lo conocía mi papá, me dejó, me abandonó cuando yo era chiquito, y lo que pasa es que mi papá era un mujeriego, mi papá era un borracho, mi papá.
Yo dije que lo honraras. ¿Qué hiciste? Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Mientras usted está en la tierra, échele la culpa a quien quiera. No sé cómo se va a arreglar cuando vaya a la presencia de Dios. Dios le va a pedir cuenta a usted. ¿Qué hiciste con los mandamientos que te di? No, pero lo que pasa es que yo no podía obedecer. No, ¿qué hiciste? Honra a tu padre. No, lo que pasa... No, querido, ¿qué hiciste con la palabra? Y dice que Noé hizo una viña. Se dice que antes del diluvio, se dice que antes del diluvio la uva no fermentaba porque había otra atmósfera, había una niebla que caía rocío a la mañana que quedaba mojado como si hubiera llovido, y no había cardos, no había espina por la atmósfera que había porque no estaban formados los polos. Bueno, hay toda una teoría que puede ser cierto, pero bueno, el punto es que después del diluvio, cuando se ordenó todas las cosas, se formaron los polos porque todo el sistema cambió, comenzó a llover, toda esa niebla que había. Bueno, antes era como si era todo un invernáculo. Al vaciarse los cielos de esa agua, ahí comenzó a haber polos, comenzó a haber el polo norte, polo sur, las aguas se congelaron, bueno, etcétera, etcétera, un montón de teoría. Pero dentro de ello dice que, bueno, de ahí comenzó a fermentarse la uva. Entonces Noé no sabía. Noé siempre estaba acostumbrado a tomar el jugo de uva. Él tomaba cepita en ese tiempo. Tomaba ese tipo de jugo antes del diluvio, claro. Pisaba uva, se imagina, sacaba. Y lógico, y luego tomaba el juguito de uva, qué rico. Pero ¿qué pasó? Lo guardaba y fermentó. Y tomó vino el jugo fermentado y le sintió un gusto, el vinito ese. Claro, pobrecito, la primera vez que tomaba vino fermentado. Y lógico, y le entró en calor, y claro, en aquellos tiempos no había aire acondicionado, así que en un momento se sacó la túnica y quedó allí, se tiró a dormir. Y entra el hijo Cam, y lo vio desnudo. Algunas versiones dice que tuvo relaciones, violó a su propio padre. Pero omitamos eso, lo digo simplemente como información que pudiera ser. Pero vio la desnudez de su padre y salió y lo contó a sus hermanos. Quiero que note en esto la falta de respeto que tuvo Cam a su papá. La falta de respeto porque lo tomó como un chiste, lo tomó como una broma, lo tomó a la ligera. Simplemente fue, vio y salió y le contó. ¿Sabes cómo está el viejo? Está desnudo. Lo vi desnudo. Se burló de su padre. Al contárselo a otro, lo que él había visto, contar, diríamos, la vergüenza de su padre, contar la debilidad de su padre, contar la caída de su padre, contar el error de su padre, contar el pecado de su padre, la borrachera. Escúcheme porque esto es muy importante. No respetó la autoridad. Por eso cuando usted trata a su papá de ese viejo cochino, ese viejo rebelde, ese que no me entiende, el espíritu de Cam se está manifestando. Porque honrar al Padre significa tenerlo en alta estima, más allá de sus debilidades, o las debilidades que tenga, o los pecados que cometa, es honrar a Dios. No importa lo borracho que sea su padre, no importa lo canalla que sea, no importa la maldad que tenga, no se olvide, ese hombre es su padre. Cam tenía mucho para decirle a sus hermanos. Es más, fue y se lo dijo. Estoy seguro que le dijo, mira este viejo borracho, este viejo, mira cómo está, que este es el patriarca, este es el que salvó al mundo, pero fíjate cómo está, mostrando la desnudez, mostrando la debilidad. Y le digo, mi querida hermana, cuando usted habla mal de su esposo,
Y usted dice, pero mi esposo, que no es que... Tenga cuidado, está hablando de la autoridad. Cuando el hijo habla del padre, sí, no, porque no me entiende, porque es esto, porque es un mentiroso. Cuando usted descubre la debilidad de su padre y lo cuenta, sencillamente para descubrir la desnudez de su padre, estoy diciendo, usted está cometiendo un grave pecado, usted está deshonrando la autoridad paterna, porque más allá de la borrachera y más allá de la desnudez y más allá de todos los problemas que pueda tener, está recubierto por el respaldo de Dios. Es mi papá, es el autor de mis días, es el hombre que Dios usó para darme a luz, es el hombre que merece todo el respeto porque por él estoy vivo. Porque sin él no estaría vivo. Dios usó a ese hombre y es la autoridad mía. Si yo deshonro a ese hombre, estoy deshonrando a Dios. No sé si me explico. Sí, pero es injusto. Pero es tu padre. Sí, pero es un mentiroso. Es tu padre. Es un ladrón. Es tu padre. Sí, pero nunca me acarició. Pero es tu padre. Nunca me habló, es tu padre. Algún día vas a ser padre y vas a ser el modelo que a vos te gustaría ser. Pero este es el padre que te tocó, con su carácter y con su debilidad. Y que en los momentos de debilidad va a mostrar su desnudez, va a mostrar tal como es, va a mostrar su vergüenza, va a mostrar su debilidad. Y quizás vea su debilidad dentro de la carpa, porque él estaba dentro de la carpa. Significa que dentro de tu hogar vas a conocer a un padre que no lo conoce otro todo lo honrarán, pero vos vas a descubrir sus debilidades. Un hijo siempre descubre las debilidades de los padres, porque vive junto, en el mismo hogar, la misma casa, utilizan el mismo baño, utilizan la misma cocina, la misma mesa, los mismos cubiertos. Un hijo siempre va a descubrir la desnudez de su padre, porque viven juntos. Va a descubrir sus debilidades, pero Dios nos manda, honra a tu padre, honra a tus padres, honralos. Y cambió la desnudez y no lo honró, al contrario, fue y le contó. Es la típica de los chicos, ¿y vos sabés lo que vi a mi papá? ¿Sabés que mi papá, sabés que vi a mi mamá? Vos no sabés, mi papá es un sinvergüenza, no, mi papá no, es un loco de aquello, mi papá no entiende nada, descubriendo la desnudez delante de los amigos, delante de los hermanos. Señor, es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Eso es lo que nos hace verdaderos hombres. Las madres tienen que enseñarle a sus hijos a honrar al papá. Cuando es descubierta una debilidad del padre, Señor, la madre lo cubre y dice, no, hijo, no tenés que hablar así de papá, es tu papá. Tu deber es honrarlo. Pero a veces las madres se encargan de transmitirle a los hijos la desnudez de su padre. No, porque papá es esto, porque tu papá es otro, mira, tu papá es un vago, tu papá esto, tu papá el otro. Y los hijos aprenden a no respetar a los padres. Señor, pero cuando hay una mujer sabia, puede transmitirle a sus hijos el temor, el respeto. No importa lo que sea el padre, hijo, tenés razón en lo que decís, pero a tu padre lo respetás. Es mi esposo, es tu padre, y a tu padre tendrás que honrarlo, te guste o no te guste, así como yo lo honro, así como yo me sujeto, tu deber es sujetarte. Señor, esto es lo que necesitamos los hombres. ¿Me está oyendo, hermano? Sí, pero mi papá me abandonó y se fue con otra mujer. Él sabrá su problema, pero es tu padre. Tenés que honrarlo. Sí, pero es un ladrón. Está en la cárcel. Tendrás que honrarlo. Tendrás que honrarlo. ¿Sabe por qué? Porque es tu padre. Porque es tu padre. Y el Señor manda a honrarlo. Vio y contó la desnudez de su padre a sus hermanos. Señor, ¿qué hicieron sus hermanos? Oyeron de la desnudez, oyeron lo que pasaba dentro de la carpa, entendieron
Y dice que tomaron Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros. ¿Saben lo que hicieron? Tomó uno de un lado y el otro del otro, tomaron la ropa y se la pusieron y caminaron hacia atrás, para no verlo, para no ver la vergüenza de su padre. No es que no sabían, no es que no entendían, por eso caminaron hacia atrás, porque sabían cómo estaba. Sabían, porque su hermano menor le había contado, pero allí caminaron hacia atrás con la ropa sobre sus hombros y lo taparon, cubrieron la desnudez de su padre. En otras palabras dijeron, no, de mi papá no hables así. Si tu papá es un borracho, tenés razón, pero es mi papá, no te permito hablar de él. Por favor, no hables de él. Mi papá merece que yo lo honre. Y donde quiera que vaya, voy a caminar hacia atrás y lo voy a cubrir. Eso significa que voy a ir al boliche donde él está y le voy a decir, papá, vamos a casa, vamos a dormir, papá. Y donde todos los vecinos, no hablen de él, es mi papá. Lo llevo a la rastra, pero es mi papá. No sé si me entiende, hermano. Es mi padre. Eso es honrarlo. Yo creo que eso nos falta a nosotros, hermano. Creo que eso no lo hemos aprendido todavía. Todavía no hemos aprendido. Señor, ayúdanos. A veces hay tanto dolor en nuestro corazón de hijo. Hemos visto tantas cosas. Es cierto, hermano, y tenemos razón de estar enojados. Tenemos razón de estar enojados por muchas cosas. Pero en eso de tener razón hemos perdido tantas bendiciones. Y no estoy justificando el pecado ni la desnudez. Sencillamente es que estoy honrando a pesar de lo que Él es. No sé si me explico. Honrarlo a pesar de lo que Él es. Y honrarlo no significa justificar y no significa apañar. Yo no lo apaño. Sí, mi papá es un borracho. Pero por favor, respétenlo. Es mi papá. Yo tengo mucha vergüenza. Yo quisiera que mi papá fuera otro. Quisiera que mi papá cambie. Pero no lo puedo hacer. Pero voy a caminar hacia atrás siempre y cubrirlo y decir, no hablen de mi papá. No sé si me explico, hermano. Eso es honrar. Eso es reconocer la autoridad. No estoy justificando el pecado ni estoy justificando la maldad. Pero sí estoy hablando de que honrarlo es lo justo. Por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, honralos. Honra a tu padre y a tu madre, honralos. ¿Por qué? Porque esto es justo. Dios no pide otra cosa, hermano. A los hijos, sean obedientes a los padres y honrenlo. Que el Señor nos ayude. Lo ha honrado, lo está honrando, que el Señor nos perdone. Porque muchas veces hemos actuado de acuerdo a lo que hemos visto, hemos actuado de acuerdo a lo que hemos experimentado, pero no hemos actuado de acuerdo al mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es, camina hacia atrás, Carlos, y cúbrelo a tu papá. Señor, perdóname por no cubrirlo. Perdóname. Perdóname por haber abierto mi boca y haber publicado su desnudez. Perdón, Señor. Ahora entiendo que no lo he honrado como debía. Perdóname, Señor. ¿Cuáles son las consecuencias? Verso 24, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, porque Can es un derivado de Canaán. Dijo más, bendito sea por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Can fue maldecido. Y acá la maldición la profiere su padre, porque fue muy grave lo que hizo. Porque esto que usó, Dios usó la boca de Noé para transmitir lo que Dios mismo había decidido hacer con Cam. Y cuando un hijo no cubre la desnudez de su padre, Dios dice, nunca vas a ser cabeza, siempre vas a ser cola. Maldito, Señor,
Perdóname, Señor. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas larga vida. ¿Qué entiende usted por larga vida? Salud, abundancia, bendiciones, trabajo, familia, paz, salud, todo. Señor, hijos, familia, larga vida sobre la tierra. Pero por no haber cubierto la desnudez de tu padre, tus días serán cortos. Como le dicen Deuteronomio, las maldiciones de Deuteronomio 28, van a ser cortos y malos. Cuando llegue la mañana dirás, ¿cuándo será la noche? Y cuando llegue la noche dirás, ¿cuándo será la mañana? Señor, Señor, mis hijos servirán a otro, y uno comienza a ver las maldiciones de Deuteronomio. Señor, no quiero esto, porque esto es tiempo de la ley. No, hermano, esto no es tiempo de la ley. Esto es lo que Dios dijo: si oyes mi palabra y no pone por obra, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y fue grande su ruina, su casa deshecha, sus hijos deshechos, todo deshecho. Señor, no cubrí a mi padre. Si en algo hemos fallado los hombres, también las mujeres, pero estoy hablando a jefes de familia, estoy hablando a hombres, estoy hablando a los Cam, a los Sem, a los Jafet, estoy hablando a aquellos que tenemos el honor, el privilegio de haber sido puesto por Dios para gobernar nuestra familia, de llevar adelante como punta de flecha, como a el arado, abrir el surco para que ellos vengan por detrás, para abrir el camino. Cada uno de nosotros los hombres se cumple ese dicho o esa canción: caminante no hay camino, se hacen camino al andar. Esa es la experiencia de cada padre de familia. Nuestros padres nos pueden enseñar un montón de cosas, pero la experiencia que yo tengo que vivir es única. Es única, mis problemas son únicos, mi mujer es única, mis hijos son únicos, mi trabajo es único, mi carácter es único. Yo tengo que llevar adelante mi familia. Y yo tengo que abrir un camino que nadie antes abrió. Tengo que vivir experiencia que nadie experimentó. Tengo que criar hijos que nadie creó, porque usted puede tener su experiencia, usted puede tener la suya, y sus hijos pueden ser así, pero los hijos míos nacen con una característica distinta. Mis hijos también son únicos, y lo que le hizo bien para usted, a mí no me va a funcionar, y lo que me funciona a mí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia única, que lo único que tengo que hacer sencillamente es obedecer lo que la palabra dice, y el resto tendré que orar a Dios. ¿Por qué? Porque es un hijo distinto a todos los demás. Aunque yo tenga varios hijos, cada uno va a ser distinto, aunque sean mellizos, gemelos, uno va a ser distinto al otro. Y tengo que tratarlo distinto, de manera que como padre de familia no puedo hacer otra cosa que abrir un nuevo camino. Tengo que abrir un nuevo lugar, una nueva forma de vida para poder llevar esta familia adelante. Me dio el privilegio de abrir el camino, una brecha para mi familia. Y necesito la bendición del Señor. Necesito la bendición de mi Padre. Señor, perdón por no haber sabido aprovechar los días de mi Padre. Más allá de sus debilidades, sus vicios, qué bien me vendría que me bendijera. ¿Saben por qué? Porque es mi Padre. Señor, cómo el diablo trabajó en nosotros para quitarnos el privilegio de disfrutar de nuestro Padre. Y los hombres hemos perdido eso. Por eso es que luego
cuando nos volvemos y queremos formar nuestra familia, no contamos con la bendición, no contamos con ese privilegio de guiar a nuestra familia con la bendición de Dios. Y tenemos que esforzarnos y decir, Señor, ¿qué me pasa? Los días son cortos, los días son malos. Señor, ¿qué me pasa? Y el Señor trae a memoria, acordate, cuando viste la desnudez de tu padre, acordate que hablaste de él descomedidamente y no lo honraste. Acordate. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo que reprocharnos a nosotros mismos por nuestra rebelión? ¿Hay alguno acá? ¿Hay alguno acá? Yo también, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado de esta tu palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus padres para que seas de larga vida. Oh Señor, perdónanos por haber sido desobedientes y no honrarlos. Perdónanos por haber vivido en injusticia, porque tú dijiste, obedece a tus padres y a tu madre, porque esto es justo. Y nosotros hemos hecho cosa injusta, porque no los hemos obedecido, porque fuimos rebeldes, porque no nos interesaba hacer lo que ellos decían, porque nos aburría, porque no era lo que queríamos oír. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haberlo deshonrado, hablando de otro de su desnudez, hablando de otro de sus debilidades, hablando descomedidamente de su mal carácter, hablando descomedidamente de lo que era. Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos por haber entrado en la carpa y habernos reído de su debilidad. Perdónanos por haber visto su desnudez y ver Señor, su carácter, su forma de vida, su forma de ser, y lo hemos menospreciado, y lo hemos contado a los otros hermanos y le hemos dicho, he visto a papá, papá está loco, papá está trastornado, papá no sabe, papá no sirve. ¿Cuántas veces cuando crezca ya va a ver, me la va a pagar? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Es lo que el mundo nos enseñó. Pero, Señor, no estamos defendiendo lo mal que estuvo Noé, de su borrachera, de su desnudez. Solamente estamos viendo a 3 hijos, Señor. Uno que lo deshonró, que no tuvo temor, vergüenza, no tuvo misericordia, y habló con todos los demás de las debilidades de su padre. Y hablamos de aquellos 2 hombres que también tenían al mismo padre, con las mismas debilidades, pero tomaron vestido y delicadamente, sin mirarlo, delicadamente lo cubrieron. Es papá. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor? Perdónanos. Perdónanos, Señor, hemos fallado. Yo he fallado, Señor, porque vienen a mí cosas, Señor, de mi niñez, pensamientos, dichos, cosas que he hablado. Perdón, Señor. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo que arrepentirnos y decirte, Señor, perdónanos en esta mañana. No hemos honrado a nuestro Padre como debíamos hacerlo. Perdón, Señor. ¿Quiere pedirle perdón al Señor usted? Repita conmigo, Padre. Es cierto que los hombres necesitamos aprender a cubrir a la desnudez de nuestro Padre, pero creo que también las mujeres hemos fallado. Y en esta mañana queremos pedirte perdón. Perdón, Señor. Porque algunos de nosotros hemos sufrido mucho
con nuestros padres. Algunos de nosotros fuimos menospreciados, castigados injustamente, avergonzados. Nos han hecho pasar vergüenza. Y nosotros, para vengarnos, o porque estábamos heridos, entramos a la carpa y vimos su desnudez. Y salimos a la calle y lo publicamos, lo hablamos entre los hermanos, entre la familia, entre los amigos. Señor, perdónanos, porque ese hombre era nuestro progenitor. Señor, si algo nos hirió, lo perdonamos. Pero sobre todas las cosas, queremos pedirte perdón a ti, porque hemos deshonrado, hemos desobedecido, hemos faltado al primer mandamiento con promesa. Locamente hemos hecho, locamente hemos hecho. Perdón, Señor, perdón, Señor. Te pedimos, ten misericordia de nosotros. Queremos comenzar a cubrir la desnudez de papá. Papá, cubrimos tu desnudez. Desde hoy en adelante seremos como Sem y Jafet. Cubriremos tu desnudez. Señor, límpianos. Y seremos verdaderamente limpios. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Señor. Oh, aleluya. Tome un tiempito para adorar en su mente al Señor. Y decir, Señor, aquí está mi alma, mi corazón. He sido llamado para obedecer. He sido llamado para obedecer tus mandamientos, para honrarte. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Aleluya. 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 Oh, haya sanidad en tu alma, haya sanidad en tu alma. Oh, aleluya, tu alma herida, a tu alma herida. Oh, Señor,